Bien, jóvenes, en esta ocasión vamos a explicar algunos de los ejercicios que se han habilitado en la plataforma para que ustedes los puedan realizar haciendo uso de estructuras repetitivas o ciclos. Uno de esos ejercicios es que nos piden que realicemos un diagrama de flujo, el cual lea 10 números y obtenga el cubo de esos números, ¿no? Entonces lo que va a hacer es que va a leer cada número y nos va a ir mostrando el cubo de cada uno de ellos. Ya sabemos que esto, cuando nos referimos al cubo, es que estamos hablando de exponenciación o un número elevado a la tercera potencia, ¿no? Entonces, con respecto a eso, ustedes para realizar estos ejercicios previamente debieron ver el video con autoría del profesor Fernando Rivera. Entonces, para que ustedes pudieran realizarlo, donde se explica bastante claro la conceptualización y un ejercicio para que ustedes puedan ver cómo funciona esto y cómo se realiza, ¿no? El profesor Fernando habla sobre dos elementos principales en lo de los ciclos, habla sobre contadores y acumuladores. Habla sobre el funcionamiento y la utilidad de este tipo de estructuras. Cuando queremos trabajar con ciclos, debemos entender que lo que queremos es optimizar un algoritmo y que sabemos que existe conjunto de instrucciones que se repiten. En el punto en que nos damos cuenta de que hay instrucciones que podemos simplificar mediante un ciclo, pues lo utilizamos, como es el caso del ejercicio que tengo plasmado en esta parte de aquí. Ya lo he hecho previamente y lo que voy a hacer es explicarlo para que el video no se alargue demasiado, ¿no? Entonces, la simbología de los diagramas de flujo de datos creo que es un tema aparte, ya tenemos conocimiento de cada uno de esa simbología y no creo que tengamos problema. Lo que realmente puedo o debería explicar o que voy a explicar en este video va a ser la lógica de algunos ejercicios que se presentaron para su posterior carga, ¿no? Que ustedes debían hacerlo. Entonces, empezando, ya sabemos que todo algoritmo pues tiene un inicio. Y empezamos utilizando el símbolo en el cual nosotros hacemos una asignación a una variable c. Si ustedes recuerdan, en el video en el que el profesor Fernando explica, hace referencia a que c viene de contador. Aquí nosotros podemos utilizar cualquier otra letra, ¿no? Pero, o variable, eso va a depender de la forma en la que nosotros la queremos identificar. En esta ocasión hice lo mismo para que sea familiar, c igual a 1. Estamos diciendo que vamos a empezar a contar desde 1. Entonces, en el punto en el que estamos, nuestra variable c vale 1. Nos dicen que nuestro algoritmo lo que debe hacer es solicitar 10 números y debe obtener su cubo. Entonces, en el momento en que nosotros decimos solicitar 10 números, ya estamos diciendo que hay una parte que es repetitiva y que conocemos la cantidad de veces que se va a repetir ese número. ¿Ya? Entonces, en el punto en el que estamos, nos dicen que 10 números. Ok, digo yo, entonces debo hacer una acción 10 veces. Entonces, eso lo puedo realizar mediante un ciclo. Entonces, ¿cuál es la lógica detrás de este flujo de datos? Observen que tenemos la definición, o mejor dicho, la asignación de 1 a la variable c. Y lo que estamos haciendo en este punto es diciéndole que vamos a empezar a contar desde 1. Eso es lo que estamos diciendo. ¿Ya? Luego, el flujo de nuestro diagrama de flujo viene hacia esta parte de aquí, donde hay un rombo y se simboliza o se empieza a verificar el ciclo mismo mediante una condición. ¿Cuál es esa condición? Que la variable c sea menor o igual a 10. Ya sabemos que se va a repetir 10 veces, ¿no? Entonces, en el primer punto, la variable, o en la primera vez que se pasa por la condición, nuestra variable tiene el valor de 1. Si sustituimos, sabemos que c es igual a 1, es menor o igual que 10. Eso es verdadero, ¿no? Entonces se cumple esta condición y pasamos a el flujo del sí, al camino del sí. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer si se cumple esa condición? Pues pasamos a solicitar el primer número, lo almacenamos en una variable que en este caso le he puesto num y luego imprimimos o mandamos como salida el cubo de ese número. Ya sabemos que cuando nosotros decimos el cubo de un número, por ejemplo, en esta ocasión imaginemos que nos pasan el número 3 o el número 2, por ejemplo. Entonces, lo que estamos diciendo es 2 elevado a la potencia 3, ¿no? Entonces, sería de la siguiente forma lo que queremos hacer.
¿Y eso a qué es igual? Esto es igual a decir lo siguiente. Es lo mismo a decir, permítanme, es lo mismo a decir 2 por 2 por 2, ¿no? Entonces, independientemente del número, nosotros ya sabemos que va a ser al cubo, ¿no? O lo que es igual al exponente 3. Entonces, cualquier número que nos pasen, nosotros, perdón, lo que hacemos es multiplicarlo 3 veces por sí mismo, ¿no? Eso es lo que dice. El exponente nos dice la cantidad de veces que se va a multiplicar la base. Ya sabemos que las partes que componen una exponenciación, base y exponente. Entonces, 2 por 2 por 2. En la ocasión que nos pasen como número 5, pues ese 5 se va a multiplicar por sí mismo 3 veces, ¿no? Y estamos utilizando el símbolo de salida de información o salida por pantalla. Esto de los símbolos, repito, no me voy a detener a explicarlo porque ya lo entendemos. Luego, ¿qué debemos hacer? ¿Por qué es tan importante que la variable c, a la variable contador, se incremente? ¿Por qué es tan importante? Si no existiese el incremento de ese contador, lo que va a suceder es lo siguiente, que el ciclo se convierte en un ciclo infinito. Es decir, C siempre va a ser 1, ¿no? ¿Qué pasa si no existe eso? Entonces C, como siempre va a ser 1, 1 siempre va a ser menor que 10 y por lo tanto va a estar en una constante cíclica, en un ciclo infinito, repitiendo todo esto, ¿no? Entonces no es lo que queremos, nosotros solamente queremos 10 veces, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Si C tenía el valor de 1, y va a ser igual a C, que tiene el valor de 1, más 1. ¿Qué valor va a tener C en la siguiente pasada? Pues va a tener el valor de 2. Entonces pasamos y preguntamos de nuevo, ¿C es menor o igual a 10? Claro, 2 es menor que 10, aunque no es igual, pero es menor. Por lo tanto, vuelve a solicitar otro número, se almacena en una variable, se hace la multiplicación del número 3 veces, del mismo número 3 veces, porque es al cubo, e incrementamos, ¿no? C que ahora vale 2 va a ser igual a C que vale 2 más 1. Ahora es 3. Se repite. 3 es menor o igual a 10. Vuelve a hacer el mismo procedimiento. Se incrementa. Ahora es 4. Vuelve a repetirlo. Evaluamos. Se cumple la condición. Seguimos. Cuando en el punto en el que sea 10, 10 es C, o C mejor dicho, tiene el valor de 10. ¿Es menor que 10? No, pero es igual que 10. Por lo tanto, se repite de nuevo esta parte que está dentro del ciclo. ¿Ya? Entonces solicita un número, se almacena en una variable, se multiplica ese mismo número 3 veces por sí mismo y luego se incrementa. La variable C tiene el valor de 10, va a ser igual a la variable C que tiene el valor de 10 más 1. Entonces la variable C queda con el valor de 11. ¿Qué sucede ahora? Salimos, regresamos al flujo y evaluamos. C ahora vale 11, ¿es menor que 10? No, ¿es igual? Tampoco. Entonces, como no se cumple ni que sea menor ni que sea igual, pasamos al no. Y pues esto termina en un fin, así de sencillo, ¿ya? Esta sería la explicación del primer ejercicio que se les presentó para que ustedes realizaran. Una cosa por aclarar, jóvenes, que lo estaba analizando ahorita y creí que podría ser una confusión con ustedes, es en el punto donde hago la salida de información por pantalla. Ustedes estarán preguntando, de hecho aquí se me fue un asterisco de más. Aquí solamente es de esta forma, ¿sí? Ustedes se preguntarán, bueno, no sé, alguno se pudo preguntar, profesor, ¿por qué está utilizando el símbolo de salida de pantalla como un proceso, como si fuese un proceso? Vean, les explico. Existe la posibilidad de que nosotros podamos imprimir de forma abreviada, como lo estoy haciendo yo, un proceso, es decir, que me muestre como salida en pantalla el resultado de esta operación, lo cual también es válido, ¿no? Pero también en esta otra parte de aquí, de la parte de la derecha, lo he hecho de la forma en la que sería mucho más claro, ¿no? Utilizando de forma correcta. No es que esté mal el primero, sino que creo que de forma mucho más entendible, si se puede decir, el diagrama de flujo. Entonces lo que hice fue, después de que se captura el número, lo que hice fue crear una variable y esa variable me va a capturar el resultado de la multiplicación de num por sí mismo 3 veces, ¿no? Del resultado de multiplicar 3 veces la variable capturada, ¿no? Entonces aquí sí estamos utilizando el símbolo de proceso. De esta forma también está bien, pero para respetar la simbología quise explicarlo de esta forma también. Entonces esto está totalmente bien. Entonces utilizamos el símbolo de rectángulo que nos dice que es un proceso. Y ahora bien, como ya tenemos capturado el resultado, ahora sí mandamos por pantalla
el resultado de esa operación aritmética, ¿no? Que es una exponenciación. Entonces, solo para que quedase claro, ambas formas están bien y esta es una forma bastante genial de explicar que no existe una sola forma de resolver un problema. Su forma de pensar y la mía pueden ser totalmente diferentes, pero lo importante es que tenga lógica y sentido el desarrollo del algoritmo, que al final pueda suplir con la necesidad que nos están pidiendo o que solucionemos el problema que nos están pidiendo. Entonces, tanto la primera de la izquierda como la segunda de la derecha son opciones válidas de realizar el diagrama de flujo planteado, ¿no? Quería explicar eso para que les quedara claro.